Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, por favor, inshallah, tómense unos minutos, inshallah, quiero hablarles de un hombre que realmente cambió la historia. Un hombre que sin duda llegó al maqam de los awliya de Allah subhanahu wa ta'ala, el maqam de aquellos que cuando dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dice en un hadith qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Cuando alguien toma la enemistad en contra de un amigo mío, de un walí, Allah le declara la guerra. Y tenemos Assalamu alaikum. Y tenemos un gran ejemplo de istiqam y de ihtisam en el Imam Ahmed bin Hanbal. Ahmed bin Hanbal fue un gran escolar del Islam. Y les quiero hablar a grandes rasgos sobre la vida y no estaría haciendo justicia en unos minutos para explicarles la vida de Ahmed bin Hanbal. Pero Allah me facilite explicarles lo más importante. Cuando nosotros leemos el Corán y estamos familiarizados con la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estamos familiarizados con la sira de los khulafá bien guiados y de la historia que pasó después con los khulafá de Damasco, ¿no? Los Omeya, y lo que pasó luego con los Abbasi y los grandes ulemá que estuvieron siempre al frente del din y invitando a la gente a aferrarse al din. Amamos más y comprendemos más. Realmente la historia de Ahmed bin Hanbal está a la altura de los grandes. Claro, nosotros sabemos, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que kullu bani Adam khata wa khairul khati'in tawwabin, y todo hijo de Adán se equivoca y los mejores de aquellos que se equivocan son los que se arrepientan. Todo ser humano tiene sus errores. Y cuando se trata de este din, pues todos los grandes ulama tuvieron algunos errores. Pero Imam Ahmed bin Hanbal, sin duda, no quiero halagar, salvo a Allah subhanahu wa ta'ala, pero tenemos que reconocer el gran rol importante que hizo Ahmed bin Hanbal y cómo cambió la historia de los musulmanes. Es bien importante que entendamos esto. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y cuando leo estos versos pienso en el imam y en todos aquellos que lucharon por este din, porque esta lucha no solamente es ir a pelear con la espada contra los kufar, no. Esta lucha, aún en los tiempos de la Meca, cuando wajahid bihi jihadan kabira, el jihad kabir es jahid bil Quran, jahid bil ilm, contra las ideas falsas, contra los tagut, y hoy nos toca mucho labor de esto. Dentro de nuestra misma comunidad musulmana tenemos muchas ideas erróneas, tenemos extravíos, ideologías construidas sobre error, reconstruidas y reconstruidas sobre conceptos erróneos. Esto, inshallah, conforme vayamos avanzando, quiero ir explicándoles, no hoy, pero más adelante, estos grandes errores que abundan en la comunidad musulmana y que Allah nos proteja y que nos dé imán. Allah dice en el Corán, innal ladina qalu rabbuna Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah, aquellos que dicen rabbuna Allah, nuestro Señor es Allah, thumma istaqamu, y luego hacen istiqama, obedecen las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala,
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Aquellos que dicen creemos en Allah y luego son rectos, descienden sobre ellos los ángeles, no estén tristes, no tengan miedo, no estén tristes y tengan buenas nuevas del paraíso que se les ha prometido. Nahnu awliya'ukum fil hayat ad-dunya wa fil akhirah. Nosotros somos sus amigos en esta vida y en la próxima. Fiha ma tashtahi anfusahum wa lakum fiha ma tad'un. Y en este paraíso tendrán lo que todo deseo, todo lo que podrían desear y todo lo que quieran y pidan se les dará. Cuando estos versos los leemos en nuestra vida cotidiana y hoy en la época moderna y con las facilidades que tenemos, a veces nos olvidamos por lo que pasaron nuestros grandes ulema. Los grandes ulema escuchaban estos versos y en completa, en situaciones muy difíciles. Y quiero hablarles hoy de Ahmed bin Hanbal, que no solamente fue un gran escolar del hadith, un faqih, un experto en la lengua, una persona con taqwa, con wara, sino fue un héroe del Islam. Literalmente fue un héroe del Islam. El imam Ahmed bin Hanbal estuvo muchos años estudiando el din desde la cuna. Imam Ahmed bin Hanbal no se casó hasta los 40 años porque estuvo cuidando a su madre. Nunca dejó a su madre hasta que ella falleció porque tenía esta responsabilidad. Y su madre procuraba, le daba todo para que Ahmed pudiera estudiar. Eran muy pobres, ¿no? Tuvieron que emigrar emigraron, si no me equivoco, de algún lugar del sur de Irak, más o menos ubico. Tuvieron que emigrar por fitna y fueron y apoyaron. El abuelo de Ahmed bin Hanbal apoyó al ejército de los abasis, ¿no? Para establecer el califato en Bagdad. Pero Ahmed bin Hanbal con su mamá, que se quedó sin esposo, pues no tenían mucho dinero y Ahmed tuvo que trabajar escribiendo. Tenía una muy buena letra, tenía una letra muy bonita y escribía cartas y demás para la gente y con eso subsistía. Imam Ahmed bin Hanbal fue estudiante de los escolares más importantes de su época. Viajó por muchos lados, iba a la Meca, era pobre, fue 5 veces al Hajj, por ejemplo. 3 de ellas se fue caminando, ¿no? Se fue caminando de Bagdad a la Meca. Pero estos viajes pues iba aprendiendo y estudiando y pagándose sus viáticos, ¿no? Imam Ahmed bin Hanbal fue estudiante en Bagdad, estudiaba con Abu Yusuf, que fue un estudiante de Abu Hanifa. Conocía el madhab de Abu Hanifa y lo que decía al-Qadi Mohammed Shaybani, que era también eran los 2 grandes estudiantes de Abu Hanifa. Ellos son los que dieron a conocer la escuela de Abu Hanifa. Y Ahmed dedicó mucho tiempo al estudio del hadith. Todos sabemos, conoció por ejemplo a Hushaym, que fue el maestro de hadith, el primero en hacer colecciones de hadith. Aprendió más de 3000 hadith de Hushaym
Y aprender un hadith era algo muy serio, no era cuestión solamente de leer un hadith y memorizarte el contenido, sino conocer las cadenas, ver diferentes transmisiones del mismo hadith y escogiendo y fortaleciendo y buscando y conociendo las biografías y el conocimiento del hadith, ¿no? Estudiaban, por ejemplo, aprendían 30 hadith, 20 hadith en un día, ¿no? Y también el maestro dedicaba mucho tiempo a sus alumnos para asegurarse que aprendieran el hadith correctamente. Y era una tradición que empezaba desde los primeros tiempos del califato de Abu Bakr, ¿no? Y aún aún en tiempos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabemos que Abu Huraira, Anas bin Malik, varios conectaban hadith y se narraba el hadith y había diferentes metodologías dentro de los Sahaba para verificar y asegurarse la autenticidad y la precisión del hadith. Y esta tradición continuó entre los tabi'in, los tabe'in, hubo grandes. Pero ya en la época de Ahmed bin Hanbal, pues había en la Meca estaba Sufyan ibn Uyayna, que fue uno de fue el primero que le dieron el título de Sheikhul Islam. Y en la Meca conoció a Imam Shafi y se hicieron amigos. Se respetaban mutuamente porque los dos eran muy, muy listos. De Imam Shafi aprendió al Muwatta y los ahadith de Imam Malik. De hecho, hay unos hadith que tenemos donde viene mencionado el Imam Ahmed, en la cadena de transmisión. El Imam Ahmed, el Imam Shafi, de Ahmed, de Shafi, de Malik, de Zuhri, por ejemplo. Este es un caso real. Estos grandes cuatro mencionados en una cadena de hadith. Por ejemplo, ¿no? Y hay muchos hadith así. De todos los, literalmente, más de miles de hadith, ¿no? Pero no hay que confundir lo que son las cadenas de transmisión con lo que es el texto del hadith, ¿no? Pero sí hay miles de hadith en el Musnad. El Musnad de Imam Ahmed es una colección de hadith magnífica que es de forma no de por títulos, no por capítulos como la sunna, ¿no? El Kitabul Iman, el Kitabul Nikah, ¿no? El Kitabul Zakat, no así, sino de acuerdo a la cadena de transmisión, y de quien transmite el hadith. Por ejemplo, todo lo transmitido por Abu Bakr, por ejemplo, así empieza el libro, de hecho, si no me equivoco. Y todo lo transmitido por Omar ibn Khattab. Y no solamente implica lo transmitido de Omar, del profeta, los hadith de Omar, sino dichos de Omar también, el azar. Y así se va, luego al-Bayt y así se va Ahmed bin Hanbal, y es una colección de hadith muy voluminosa, muy grande. Pero no solamente fue un gran estudioso, ¿no? Después de ir a la Meca y estudiar y ir al Yemen y ir en diferentes, se fue al Sham y estuvo estudiando. Hay unas narraciones muy bonitas, unas historias, porque era súper humilde el Imam Ahmed. Una vez lo confundieron con un misquín alguien como quería dormirse en una mezquita, pero no tenía dónde quedarse. Y literalmente lo sacaron arrastrando de la mezquita, ¿no? Y pues no tenía dónde quedarse, andaba caminando en las calles de Damasco, si no me equivoco. Y ahí, pero el Imam Ahmed era famoso, pero la gente, como era tan humilde, pues no llegaba a decir yo soy el Imam Ahmed. Y no era así, ¿no? Ya a sus 45 o 50 años ya era famoso. Y bien conocido, y todos lo querían. Y pues encontró a un panadero famoso, esa es una historia famosa,
donde el panadero le da asilo y luego le está viendo que pues el panadero se levantaba bien temprano, que hacía su salat, se levantaba cuando hacía salat y era muy, muy disciplinado, ¿no? Y le preguntó Ahmed al panadero, pues ¿cómo le haces, no? ¿Cómo buscas la provisión? Y dice, pues siempre le pido a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah me provee. Y alhamdulillah, Allah nunca me ha fallado, todo lo que le he pedido me lo ha dado. Dice, pero ahorita hay algo que no me ha dado, ¿no? Dice, o sea, estoy parafraseando, no crean que así exactamente, pero es una narración, este es un hecho. Y bien atestado, ¿no? Bien conocido este relato, pero no los estoy dando exactamente como lo narra Imam Ahmed, pero más o menos. Entonces Imam Ahmed, o sea, le dice, bueno, ¿y qué es eso que no te ha concedido? Dice, bueno, es que yo siempre he querido conocer al Imam Ahmed bin Hanbal. Subhanallah. Y Ahmed bin Hanbal, o sea, le llegó mucho sentimiento, dice, pues yo soy Ahmed bin Hanbal, ¿no? Subhanallah. Pero así es como pasan. El Imam Ahmed bin Hanbal eh, fue muy amigo de Imam Shafi. Imam Shafi viajó a Bagdad, como sabemos, estuvo con Shaybani, viviendo en la casa de Shaybani, y ahí eh, regresó a la Meca y luego regresó, Shafi regresó a la Meca y luego regresó a Bagdad nuevamente. Y cuando regresó nuevamente estuvo con Ahmed casi todo el tiempo, que se hicieron amigos cuando Ahmed fue a la Meca. Y, y Ahmed ya pasaba mucho tiempo con el Imam Shafi, porque Ahmed también era faqih y Imam Shafi era muy bueno para el fiqh. Pero ahora, la gente del hadith se preocupaba mucho de la gente del fiqh, que no se pasaran de los límites, o sea, que se apegaran al hadith, que tuvieran los hadith, y eso fue el consenso de todos, tanto los fuqaha que hay, pero había que tener un poco de intuición y tener algo de reglas. El Imam Shafi le escribió la Risala y fue el primero realmente en escribir un libro sobre usul, ¿no? ¿Qué bases necesitas para hacer fiqh? Eh, Imam Ahmed aprendió este usul de él. Eh, y bueno, escribió muchos masail, ¿no? Abu Daud, que después cuando ya era más grande y salió de prisión, y eso es lo que quiero enfocarme y no he llegado ahí. O sea, quiero enfocarme y explicarles el gran sacrificio que hizo Imam Ahmed, porque Imam Ahmed no solamente era un faqih y un muhaddith, sino era un teólogo, o sea, era una persona que defendió la akida, la creencia de los salaf, y fue el último en pararse en contra de un movimiento que venía de la cúspide del poder del emperador mismo, que había hecho un decreto en contra de todos aquellos que no querían aceptar la creencia de uno de sus ministros, que se llamaba también Ahmed bin Daud ad-Dawib, o algo así, tenía un nombre ad-Dawib o Dawib. Famoso, él es bien conocido en la historia, pueden buscarlo. Fue un ministro de, la, de los Abasi, ¿no? Y bueno, era un gran fakir. Cuando Imam Shafi se retiró, dijo, pues estaba muy contento porque dijo, cuando se fue de Bagdad a Egipto, dijo, pues estoy dejando a la gente de Bagdad en muy buenas manos porque Ahmed estaba ahí. Y Ahmed también ya, Imam Shafi ya veía que ya empezaba la fitna, ¿no? Harun Rashid, que todos famoso, ¿no? Y el que trajo la supuesta época de oro, a la Umma, eh, hizo la biblioteca al-Hikma, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, es que trajo mucha ciencia, y sí, mucha medicina, y muchas cosas vinieron positivas, pero hubo muchos excesos. Y Harun Rashid y su hijo Ma'mun y el ministro Daud y varios de un círculo de intelectuales nuevos, les encantó mucho las nuevas posturas filosóficas y demás.
Cuando murió Harun Rashid y entró al poder Ma'mun, su hijo, Ma'mun Rashid, le pidió, Ma'mun Rashid todavía pidió al imperio bizantino que les enviaran ciertos libros de Aristóteles, ¿no? Que les faltaban algunos libros y estaban pidiendo libros porque ya no tenían libros y se narraba que ellos tenían muchos libros de la filosofía griega. Y esto es narrado en nuestra historia, ¿eh? Por Tabari, esto es conocido en muchos libros de la historia escrito por musulmanes. Esto es un algo histórico que ha sido transmitido, ¿no? Y de hecho, se dice que el emperador bizantino consultó con, con, la, con el clero, y el clero dijo, pues dale los libros, ¿no? Porque ojalá, y a lo mejor así se extravían, así hay narraciones, ¿no? Y pues, lamentablemente, pues dicho y hecho, ¿no? Mamun se volvió muy terco, quería, eh, como en la época de los judíos de los macabeos, querían, o sea, los judíos se volvieron muy helénicos, muy a la griega, y estos en Bagdad, la aristocracia de Bagdad y los de Darul Hekma y muchos de estos les encantaba esta filosofía, era algo nuevo y tenían sus círculos intelectuales, pero el Ahl al-Hadith y Imam Ahmed jalaban a más gente que ellos, y ellos pues solamente hablaban Qala Allahu wa Qala Rasul. Qala Allah wa Qala Rasul. Y eso es bien importante que entendamos porque fue como que de la envidia y de la obsesión de Ma'mun y de su equipo y de promover más Darul Hikmah eh, eh, para promover estas nuevas ideas, ¿no? Estas ideas aristotélicas, más que nada. Una de las ideas fundamentales que empezaron porque empezaban ya a meterse a cuestiones teológicas, y de ahí se desarrolló lo que se conoce Ilm al-Kalam. Pero estas cuestiones teológicas eran asuntos que de veras afectaron a la umma, ¿no? Son cosas que afectaron a la umma de una forma como nunca en la historia. O sea, ya les había hablado del movimiento del Qadariya, de los Jawares, un poco en Kufa, cómo empezaba un poco la fitna de, de un grupo que luego se volvieron los Shiatul Ali, pero no era más que nada político, y luego ellos mismos fueron influidos, por eso les digo en un principio, o sea, es Dalala sobre Dalala, es Dalala sobre Dalala. ¿Qué quiere decir Dalala sobre Dalala? O sea, extravío sobre extravío, es decir, eh, por ejemplo, la creencia de los Shías todavía son Mutazili, ¿ok? ¿Quiénes son los Mutazili? Es a lo que voy. Los Mutazili eran aquellos musulmanes que tomaron estos pensamientos de la filosofía griega. Y en especial una cosa muy particular era lo que los filósofos llaman atomismo. Es decir, que ese origen, porque Aristóteles así filosofaba, ¿no? De que tenía que haber un originador, algo que dio origen, algo, lo primario, lo primero. Y bueno, realmente luego los científicos, Descartes y luego con el método científico, lograron separar esto y pues le dieron bases a la química, a la física, y eso pues muy bien. Pero en metafísica y en cuestiones como lo estaban haciendo los Mu'tazila, lo estaban tratando de trasladar a la teología, a la akida de los musulmanes. ¿Okay? Estos principios aristotélicos los trataron y los fueron acomodando y siguen ahí en la teología de la mayoría de los musulmanes hoy. Y por eso me estoy tratando de esforzar y explicarles sobre la akida de las primeras generaciones, la akida que defendió Ahmed bin Hanbal con su vida. Estos Mu'tazila,
que tomaron el círculo intelectual al cual asistía Ma'mun, su ministro, Ahmed bin Daud, y un círculo grande de ulema, de estos de Dar al-Hikmah, que no eran ulema del din realmente, o sea, filosofaban, sabían algo de fiqh y demás, pero no eran ni Ahlul Hadith, que era lo que realmente distinguía a la gente de conocimiento en aquel entonces, ¿no? Porque todos los fuqaha, todos los grandes sabios, hasta entonces conocían el hadith, ¿no? A unos más que otros, ¿no? Por circunstancias, y tenían la misma creencia todos, ¿no? O sea, Abu Hanifa tenía la misma creencia que Imam Malik, todos, ¿no? Porque los sahaba tenían la misma creencia. Y la creencia islámica es muy fácil, pues es como Allah dice en el Corán y como dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ya, o sea, esa es la creencia es simple, ¿no? Pero Imam Ahmed pasó por una persecución muy difícil. Ma'mun decretó oficialmente que todos siguieran la creencia de los Mu'tazila y que no estuvieran afirmando atributos a Allah. Esa era la esencia. No querían, aunque dicen porque esta fue la pregunta que les hacían para ver cómo andaban, ¿no? Respecto si el Corán fue creado o no. Pero realmente, porque implica algunas cosas, pero realmente lo que querían, lo que refutaban es de que si tú decías que Allah hablaba, que Allah tenía kalam, que Allah, que el Corán es kalamullah, entonces implica que pues, Allah tiene lengua, que Allah mueve los labios, y para ellos, porque eran los argumentos, porque para la ideología aristotélica era negar atributos, o sea, tienes que negar toda posibilidad de atributos y tiene que haber un ente X que no tenga atributos, y ese para ellos era Allah, y así lo estaban manejando los Mu'tazila. Y es una creencia horrenda, y lamentablemente sobre eso construyeron muchas de las creencias hoy, y a eso vamos a llegar, inshallah, poco a poco, aunque me odien muchos porque les duele saber esto, pero a muchos porque no quieren reconocer que están en un error, pero lo están. Muchos todavía tienen este bagaje histórico, ideológico, con añadiduras aparte, ¿no? Como les decía de los shías, o sea, no solamente adoptaron la ideología Mu'tazili en su creencia, sino construyeron un montón de cuestiones respecto a Ali, y así muchos, ahorita que no quiero ahorita señalar porque se me vienen encima, pero alhamdulillah. Imam Ahmed, empezaron una inquisición, se llama el Mehna. El califa de Bagdad, Ma'mun, dio la orden, dice, vayan a todos los poblados, a todas las casas, a todos los ulemás, sobre todo. Se dice que eran más de 600, 700 ulemás que interrogaron. Y la pregunta era, primero es el Corán creado o no. Ahí los empezaban. Y si decían que no, entonces los aprendían. Entonces tenían que encontrar, todos buscaban la forma de evitar la pregunta, ¿no? Y en algunos pues tuvieron que mentir, ¿no? Y grandes conocidos tuvieron que mentir. Decir como en el caso de Ibrahim, es válido, shar'an, de acuerdo a la ley islámica, cuando tu vida corre peligro, pues puedes disimular eso para que no te maten, ¿no? Esto es válido. Pero Imam Ahmed dijo, es que si yo me someto a esto, entonces ¿quién va a defender el din, no? Por eso decimos que Ahmed fue el defensor del din, ¿no? Y hay grandes, o sea, mira, sobre Ahmed han escrito Ibn Jawzi, por ejemplo, uno de los grandes muhadithun del siglo XI. Ibn Jawzi escribió una biografía de Imam Ahmed de 700 páginas, ¿no? Todos halagaban y hablaban al-Dahabi, todos hablaban del Imam Ahmed, porque tuvo que pasar por mantenerse firme, pasó por torturas, ¿no?
Entonces, Imam Ahmed y un jovencito son los únicos que quedaron firmes en los tiempos de Mamun, y los aprendieron, los metieron a la cárcel y los torturaron, y luego los encadenaron y dijeron, bueno, aquí van a estar hasta que les dé fecha a Ma'mun, el califa de los musulmanes, para que los enjuicie. Y subhanallah, el día que le habían citado para el juicio, ya iban en camino y Ma'mun muere, ¿no? Y Imam Ahmed hace una dua y yo creo tenía la intención Ma'mun de matarlo, y Allah lo mató. O sea, Allah lo quitó del camino. Así fue. Y esto es increíble. Pero Motasem, que fue el siguiente, continuó con la Mejna, continuó con esta Inquisición. Y lo metió a la cárcel, estuvo como 3 años en la cárcel, ¿no? De acuerdo a algunas narraciones, esperando juicio. Ahí lo dejaron, ¿no? Querían realmente que se muriera en la cárcel, pero fue algo muy contraproducente, pero fue un plan de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Imam Ahmed pues era un gran sheikh y todos lo amaban y estaban las secretas como queriéndolo ayudar, y lo torturaron en público muchas veces, ¿no? Muchas veces lo llevaron a público, lo daban de latigazos, porque no quería ceder, ¿no? Y tenemos la narración, la narran los hijos de Imam Ahmed, ¿no? Y otros, todo lo que tenía que pasar hasta que lo juzgaron, ¿no? Ya en el juicio, fue un juicio largo, en público, todos lo estaban viendo. Se desesperó tanto Motasem que hasta golpeó a Ahmed, hasta que lo tumbó y se desmayó Ahmed. Pero aún así no se rindió, ¿no? Y aún así, Motasem no lo quiso matar porque sabía que iba a causar mucha fitna. La gente amaba a Ahmed, ¿ok? Lo estaba convirtiendo en un héroe y ya no sabía qué hacer. Pero querían mostrarle a la gente que Imam Ahmed era su súbdito. Era más una cuestión de orgullo, ¿no? Y bueno, ya al final ya lo iban a latigar hasta morir, ¿no? Esa fue la instrucción, que corrían, denle latigazos hasta que muera, ¿no? Y lo pusieron, lo amarraron así con cadenas, así estuvo de por sí siempre amarrado en la cárcel, ¿eh? No crean, tenía cadenas y aún así rezaba. Todo esto está narrado y atestado, no crean, es una historia de llorar, subhanallah, cómo sufrió el Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, solo por mantener firme la creencia de la creencia, el imán, como Allah dice en el Corán, y todos los argumentos iban con él y decían, es que, ¿por qué no aceptas que no puedes atribuirle a Allah atributos, ¿no? Y él decía, bueno, es que Allah mismo se atribuye. Y decía esto, ¿no? Decían, bueno, es que tú dices que es creado, que no es creado el Corán. Y pues argumentaba con el Corán, argumentos sólidos para que se pusieran a pensar y todo. Y esto en corte pública, ¿no? Pero bueno, la decisión fue latigarlo hasta que ya no aguantara más. Y Motasem fue mismo y revisó el látigo, ¿no? Y que fuera un látigo duro. Y ahí estuvo presente en esta última latigueada que le quisieron dar. Se dice que los primeros latigazos que estaba amarrado y que se le deslocaron los 2 hombros, ¿no? Y estaba en un dolor insoportable. Y que el mismo, o sea, uno de los ministros, no sé si el mismo Daud, ¿no? El líder ideológico de la Mutazila, fue con Ahmed, o sea, ya le dio tanta lástima que fue con Ahmed y le dijo, algo así como, el Motasem dice la ilaha illallah, ¿estás de acuerdo con que diga la ilaha illallah Motasem? Y dijo sí, y luego dijo, Motasem está de acuerdo contigo, ¿no? Pero no le especificó de qué, ¿no? Y pensó Motasem que estaba de acuerdo con que el Corán era creado, ¿no? Y lo dejaron de torturar y pues lo dejaron libre. Y al-Mutawakkil suspendió la Inquisición, y ya el Wafiq, o sea, los líderes, o sea, los califas,
El Wafek no solamente decretó ya, lo hizo el sheikh del imperio, ¿no? Del imperio Abbasi, o sea, todos eran hanbalis. Y por muchos años el fiqh y el hadith y todo eran ahlul hadith, eran gente del hadith. Y esto fue hazte cuenta, el primer madhab oficial, donde se obligaba a la gente a que fueran hanbali, ¿no? No era solamente, por ejemplo, no, porque antes no había, ya les había explicado esto, antes no había esto, los grandes imams se mantuvieron distantes en términos generales del rey y de los califas, ¿no? Había unos muy en contra como Abdullah ibn Mubarak, Al-Thawri, no querían a los gobiernos. Abu Hanifa tampoco aceptó trabajo. Y Imam Malik pues no aceptó que su muata fuera. Imam Shafi tampoco le ofrecieron mucho trabajo y no quiso. Sheibani sí fue qadi, pero fue qadi, o sea, como un empleado, como Al-Auza'i, que fue también de los Umayya y que por ahí cuando seguían siendo del madhab del Auza'i hasta que en España se hicieron casi todos del madhab de Malik por Yahya bin Yahya, no tanto por Malik. Pero inshallah, la cuestión fue un héroe, ¿no? A sus clases del imam iban más de 5,000, ¿no? A sus jutbas dicen que iban hasta 50,000 personas de los jutbas del imam Malik. Y a su funeral llegaron así de gentes o más, ¿no? O sea, muchísima gente llegó, no me acuerdo, o sea, todo Bagdad, ¿no? Y gente de fuera. Y era famoso porque esta persecución que duró años, pues las noticias eran, o sea, Imam Shafi, por ejemplo, lo amaba al Imam Hanbal, pues estaban en Egipto, por ejemplo, preguntando cómo está el Imam. Y por toda la umma, hasta España, sabían de que estaban torturando al Imam Ahmed, ¿no? Y pues por eso ya no tuvieron otra que hacerse Hanbalis después, porque pues era el sheikh. Y bueno, esto es parte de lo que les quería hablar, hermanos. Y espero, porque esto es básico para ya poder ir cubriendo otros temas. Porque después de esta mejna, pues empezó ya uno de los estudiantes más cercanos del Imam Ahmed, de sus estudiantes, que hubo una relación muy cercana, era Abu Daud de Sunan Abu Daud. Abu Daud era un faqih también, o sea, dicen que si quieres aprender fiqh por medio del hadith, la Sunan de Abu Daud es uno de los mejores libros porque está capitulado de una forma muy de fiqh. Si quieres aprender Akida y Sira y demás, pues el Imam Bukhari, ¿no? El Imam Muslim. Y que con Imam Bukhari también estudió, aprendió hadith del Imam Ahmed. Pero Bukhari siempre estuvo viaje, colectando lo que no había y autentificando. Imam Bukhari, esa es otra historia que tenemos que platicar. Pero Ahmed bin Daud fue, Ibn Daud fue también un gran muhaddith. Y fue la época de los muhaddithin. Pero después de esta época de los muhaddithun, empieza en Naisapur una nueva historia. Y hubo otra mejna, pero al revés. Los Hanbali ahora contra los herederos o del legado, la gente del Kalam, y de eso les voy a hablar en otra plática, pero es importante que conozcamos esto, porque ahí empezaron el problema de lo que es hoy, ¿no? La UMA, muchos de la Nizamía, las universidades, que hubo muchas escuelas públicas, o sea, ya no era Darul Hekma, sino ahora en estas universidades, los turcos, los Seljuk, y el rol que ellos jugaron, Nizamul Mulk, todo esto es bien importante que entendamos, hermanos. Inshallah, yo quisiera de veras que los musulmanes tengamos, sobre todo los musulmanes en el occidente, tengamos conocimiento. El conocimiento, hay muchas cuestiones que en el mundo islámico aprenden, pero que no son realmente tan importantes que nosotros aprendamos, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos
en aspectos más relevantes, ¿no? Del din también, obviamente, pero más relevantes. Y también pensando ya para las segundas generaciones, terceras generaciones, ahí también se puede implementar mucho de la currícula que se usa en el mundo islámico, pero primero tenemos que construir una base de entendimiento. Esto es bien importante, porque no la tenemos. Y lamentablemente, y esto odio decirlo, pero tenemos un problema. Uno de los grandes problemas que tenemos en la UMA, aparte de que pues ha sido realmente la ideología islámica, ha sido secuestrada en muchos aspectos. En muchos aspectos y por siglos, ¿no? Tenemos un bagaje histórico que ha secuestrado principios del Islam, ¿no? Y pues por eso quiero darle seguimiento a aquellos ulemá que defendían estos principios, ¿no? Esto es bien importante. Y hay grandes y muy importantes, muy significantes en la historia de los ulemá. A través de, o sea, la historia del Islam es una historia que no se puede desligar de los ulemá, no se puede desligar de los ulemá. Los ulemá jugaron un rol muy importante. Y pues hubo eventos que marcaron historia, ¿no? Como cuando en el siglo, a mediados del siglo XIII, pues perdimos el imperio Abasí, cayó a manos de los mongoles conquistaron, luego los nietos de los mongoles conquistadores, que estuvieron ahí controlando gran parte de la umma islámica, luego se extendieron, ahora se hicieron musulmanes y llevaron el Islam a otros lugares. Pero en todo este proceso hubo pérdida de conocimiento, hubo se iban adoptando ideologías, ¿no? O sea, se iban convirtiendo, por ejemplo, budistas al Islam y se quedaban con cierto bagaje budista. Por eso a mí me encantaría que el mundo hispanoparlante no tuviera que pasar por el proceso que han pasado muchos, ¿no? Y que pudieran aprender el Islam correcto desde el principio y que nos forjáramos sobre un entendimiento correcto y que tuviéramos las bases y que no tuviéramos que comprometer el din, que es complicado. Aún los grandes ulemá, aún en nuestros días, es complicado, ¿no? O sea, como por ejemplo de la Meca y de Medina, donde llegan todos los peregrinos, ¿cómo vas a cuestionar el akida de la gran parte de la umma que llegan ahí, ¿no? O sea, muchos dicen que siguen ciegamente a los ulemá del Hijaz, pero pues los ulemá del Hijaz también tienen ciertos compromisos, ¿no? Compromisos con su gobierno y compromisos de relaciones internacionales, ¿no? O sea, no están hablando claramente de los extravíos y de los problemas ideológicos, o sea, lo hacen de una forma muy camuflajeada de cierta forma, ¿no? Y no me malentiendan, pero esto es una realidad, pero pues es tan delicado que no les puedo dar muchos ejemplos, pero es una realidad que no pueden hablar claramente porque pues hubiera disturbios, ¿no? O sea, no pueden hacer algunas modificaciones, inclusive en la mezquita, sabiendo que hay en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam problemas ahí, ¿no? O sea, con respecto a la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam y las cosas que hacen ahí adentro. Cuando esto esto lo anexaron los turcos sin un conocimiento claro de que el profeta sallallahu alaihi wasallam había prohibido esto, ¿no? Pero pues si hoy lo cambian, ¿no? Cierran esa parte de la mezquita, pues se hace un caos. Y pues muchos de la UMA nomás llegan ahí, se pegan como mosquitos, llegan ahí a estar atrasito de la tumba del profeta y tienen muchas ideas que no son, pero pues han construido ideas sobre de otras, ¿no? Y esto es preocupante. Y bueno, no sé si tenga gente en la línea. Inshallah, espero que aprendan esto, que Allah nos guíe. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. ¿Tienen alguna duda o pregunta, algo? ¿Hay alguien en línea? ¿Aló? Taib Allah los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah.